todos los ahijados obedecen al padrino y a la yayi, a la madrina y al padrino. Por lo tanto, todas las órdenes que son relacionadas con la religión están basadas en los conocimientos que tiene ese tata y que tiene esa yayi, para poder transmitir a los ahijados y hacer buenos ahijados. Primero ser buen ahijado para después poder ser buen padrino. Si usted es un mal ahijado, nunca podrá ser un buen padrino. Por lo tanto, toda la educación religiosa que existe en el Palo Mayombe está basado en sus mayores. Por lo tanto, realizar cualquier tipo de trabajo indicado por el padrino son parte de la educación que imparte o se imparte en el Munanzo Congo. Por lo tanto, los ahijados son similares a los padrinos y siempre un buen padrino va a enseñar a los ahijados, porque así se engrandece el Munanzo Congo. Si el padrino siempre le está dando una evasiva de los conocimientos que usted tiene que adquirir, como que está en esta religión y ya está rayado de tata, usted está en los propios derechos de conocer todas las formas primitivas que existen en estas manifestaciones. Los ahijados obedecen a sus padrinos porque son parte importante de la enseñanza. Cuando el padrino da su caída, muere, entonces ese ahijado va a poder realizar las enseñanzas que estuvo con ese padrino cuando ese padrino estaba en vida. Y siempre conocer más sobre la religión te da el entendimiento que un padrino es como un segundo padre. Un padrino, usted puede confiar en ese padrino porque ese padrino no lo va a decepcionar, a no ser de que no sea un religioso verdadero, y entonces está fajado con el ahijado, está fajado con los otros tatas, y es un relajo lo que él tiene en ese Munanzo Congo. Pero un padrino debe y tiene el deber de enseñar a los ahijados a realizar sus trabajos o cantos o dialectos que impone esta religión para ser un buen religioso, un buen mayumbero. Los ahijados, mientras más aprendan, es mejor para el Munanzo Congo. ¿Por qué? Porque engrandece más al Munanzo Congo y no solo va a ser el tata el que sabe, sino que van a existir varios tatas que los ahijados pueden confiar en ellos cuando el padrino manda a ese tata a que haga un trabajo a casa de otro ahijado que lo necesita. Y bueno, siempre tenemos que guiarnos por las leyes religiosas. Si usted es un buen padrino, usted va a tener buenos ahijados. Si usted es un buen ahijado, usted va a ser un buen padrino. Si usted desobedece las reglas congas del Palo Mayombe y las reglas que están trazadas en su Munanzo Congo, usted va a dejar de ser un buen religioso y simplemente al final el padrino lo va a sacar del Munanzo Congo y usted va a dar otros tropiezos porque hay otros tatas muchas veces que no le gusta recibir otros tatas que estuvieron en otros Munanzos Congo. Y por lo tanto, realizar estos trabajos y esta forma primitiva que enseñamos, la representación que realiza muchas veces el Tata Lamba, enseñado por su padrino, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, le da la oportunidad de tener ese conocimiento o hacer una limpieza con un coco o hacer cualquier tipo de ceremonia o limpieza a los ahijados que los necesitan. Si usted
es un padrino que respeta a sus ahijados, usted va a ser un buen padrino. Si usted es un padrino que es irrespetuoso, pues sus ahijados tarde o temprano le van a faltar el respeto. Cuando usted habla en el Munanzo Congo, todo el mundo debe escuchar. Cuando habla el tataíta del Munanzo Congo, la yayi, todo el mundo debe callarse y escuchar lo que tienen que decir por X o por cualquier razón que tenga. Un gangulero verdadero obedece las leyes. Yo siempre obedecí las leyes y las sigo obedeciendo. Por eso soy un buen religioso, porque no me translimito de las cosas que yo tengo que realizar. Me mantengo en el orden religioso porque es así como yo puedo darme presentación delante de las personas que son religiosos. Si usted es un religioso que simplemente, que no me gusta, que si no está haciendo esto, que ya estoy cansado, que ya me voy, que mira, usted nunca va a llegar a hacer nada. Usted va a tronchar su camino religioso y fue el que usted escogió o fue el que usted tuvo el camino. De lo contrario, cuando usted es un sábelotodo, cuando usted es un porfiado, cuando usted cree que todo lo sabe, usted simplemente está incurriendo en falsos testimonios porque usted nunca va a saber las leyes religiosas porque su padrino se las va a dejar de enseñar. Y esto sucede en los Munanzos Congo, en los Munanzos de prestigio, en los Munanzos que no son de prestigio. Sucede todo esto donde está el porfiado, está el sábelotodo, está el que habla además y está el que nunca se queda callado. Estas personas siempre van a estar, como dice, en el grupo de los mayumberos, pero siempre le van a ir dando de lado porque él se la sabe toda. Sabe más que el padrino, al saber más que el padrino, simplemente lo van a botar del Munanzo Congo. Sea respetuoso, cállese cuando habla su padrino o su madrina, manténgase en las leyes religiosas para que usted sea un buen tata, un buen padrino y pueda así hacer buenos ahijados. Si usted incumple estas reglas congas del palo mayombe afrocubano, usted simplemente va a ser un don nadie. Por eso le explicamos de que usted debe ser un buen religioso, sobre todo ser hombre sobre todas las cosas. No se permite preferencias sexuales. Lo mismo la mujer que el hombre. Si es mujer debe ser mujer, si es hombre debe ser hombre. No se permite aquí preferencias sexuales de ninguna índole. Esto no es el lucumí que permiten a todas las personas. Todos no podemos ser religiosos. Aunque digan que todos podemos ser religiosos, tenemos que tener letra para ser religiosos. Tenemos que nacer para realizar estas formas de trabajo y aprender sobre todo con el padrino. Si usted no aprende con el padrino, usted nunca va a saber nada. Usted puede aprender por ahí, pero por ahí no van a enseñar nada. Cuando usted le digan de cualquier trabajo de hacer, usted tiene que tener los conocimientos por qué se hace ese trabajo y por qué se utiliza lo que se está utilizando para lograr así hacer este tipo de ceremonias, presentaciones, ofrendas y realizar ensaras o trabajos que van más allá muchas veces de los conocimientos que pueden adquirir otras personas. Los Munanzos Congo mantienen en secreto sus conocimientos porque existen muchos religiosos que se la pasan robando. Pero la cuestión no es que roben, porque usted puede decir, bueno, yo fui a Munanzo tal, pero aprendí estas cosas y qué bueno, me vino muy bien porque así pude aprender. Pero no, ellos roban lo que aprenden de otra gente y después lo llevan a su Munanzo Congo y lo realizan como si fueran de ellos porque sus espíritus se lo dijeron, siendo mentira. Es una cosa, por eso muchos Munanzos Congo se limitan a invitar a otras personas
ajena a su Munanzo Congo, a los ahijados que él ha rayado. Muchas veces van personas invitadas y trancan más lo que van a hacer para no darlo a conocer. Y eso está sucediendo en todas partes. Hoy en día, las personas se rayan y se rayan casi siempre a escondidas, porque el padrino o no sabe rayar o no sabe hacer la ceremonia, o el padrino está engañando a ese ahijado, dándole un lucero sin una enganga, o dándole collares en el palo mayombe. Y todo esto es un reguero que se está haciendo, que se está viendo, y que las personas, de un modo o de otro, están en conflicto con las cosas mal hechas en la religión. Yo le vuelvo a explicar de que usted tiene que ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen hermano. Respetar a tus padrinos, respetar la enganga donde te rayaron. Porque cuando usted los raya es como nacer de nuevo. Los padrinos son como los segundos padres de usted. Los padrinos nunca lo van a traicionar, a no ser que sea un padrino de eso de pacotilla, que aprendió esta religión solo para explotar. Pero los verdaderos religiosos mantienen un concepto, sobre todo, de respeto hacia los demás, sin importar lo que sean. Por eso, ser religioso, no cualquiera puede ser religioso. Sí, usted hoy no es religioso y mañana lo rayan de tata, ya mañana usted es tata. Pero conservar una línea religiosa por 30, 40, 50, 60 años, ya eso es más difícil para las personas. Muchos entran a la religión solo para tener ese poder, de poder hacer cosas o de poder hacer daño a una persona, o muchas veces hasta para ayudar a otras personas, pero cuando ellos se enfuscan, simplemente van a hacer daño, indiscutiblemente. Aprender es la base principal que tiene el ahijado. Un ahijado que es irrespetuoso, un ahijado que es hipócrita, un ahijado que es hablador, un ahijado que es tramposo, no cuentan en los Munanzos Congo. Usted entre los hombres no puede estar en el chisme. Usted entre los hombres no puede estar llevando y trayendo chisme. Usted no puede levantar calumnia porque usted es un hombre y los hombres no hacen eso. Y si son mujeres que están en la religión, también no hacen nada de eso. Eso de que fulanita y ciclanita y que chisme, eso es en otras religiones. Aquí en esto no existe nada de eso. De que fulanita me dijo, cuando usted quiere resolver algo, llama al padrino y le dice, padrino, sucede esto y esto. Entonces se reúnen en el Munanzo Congo y ya se habla del tema. No se está porque mi hermana religiosa me dijo y que si no, eso no existe aquí. Esa chismografía es para la calle y para algunas mujeres, porque otras mujeres se comportan mejor que muchos hombres. ¿Y qué importa lo que digan otras personas cuando aquí hablamos la verdad? Y si la verdad lo ofende, usted va a estar ofendido. Pero cuando usted reconoce que es la verdad, usted simplemente va a apoyar lo que uno está diciendo y más para adelante usted lo va a repetir de la misma manera que lo escuchó, porque lo está enseñando un tataíta, lo está enseñando una persona que tiene experiencia por 51 años en la religión. Sin mucho alarde, ni que hago ni deshago, simplemente expreso conocimientos religiosos para que las personas se puedan expandir en sus formas primitivas, engrandeciendo así a los religiosos y engrandeciendo a la religión, que ese es el punto más importante que tengo yo hacia los religiosos, hacia los Munanzos Congo. Mantener la idiosincrasia de mi país, Cuba, es lo que me lleva a que esta religión poderla conservar y no se vaya por otras cantarillas que se están yendo, ajeno a los conocimientos, idiosincrasia
que tiene esta religión. Un salam aleikum para todos los tatas, tataitas, yai y engueyo que se ambian pungo, cutar en todos los días. Con que gallina va chape al cante, con que gallina va chape al cante, con que y llegué vayamos, oye vayamos, y llegué vayamos, escucha mi cuento, llegué vayamos, y llegué vayamos. Va piango, llegué, vaya. Y llegué, vaya. Mi damba, llegué, vaya. Y llegué, vaya. Mi zarabanda, llegué, vaya. Y llegué, vaya. Va con mi maña, llegué, vaya. Y llegué, vaya. Barremolino llegué, vayamos, y llegué, vayamos, escucha mi cuento, llegué, vayamos, y llegué, vayamos, va con tu maña, llegué, vayamos, y llegué, vayamos. Es importante siempre conocer formas primitivas en la religión del palo mayombe afrocubano, porque así descartamos los errores que podemos tener y así aumentamos nuestros conocimientos, expandiendo más esta religión a todas las partes del mundo, demostrando una vez más que palo mayombe no es cualquier cosa, que palo mayombe no pueden existir personas que están, como dicen, cumpliendo esta religión. Por eso siempre mantenemos en alto estas formas primitivas, dejándoles saber a todos los religiosos cómo deben comportarse en un munanzo común. Cuando usted va a un rayamiento, usted no va borracho. Cuando usted va a un rayamiento, usted va a cuerpo. Usted no se va a los munanzos Congo cuando hay rayamiento a emborracharse y hacer papelazos y hacer allí cosas indebidas para que lo estén regañando la madrina, lo esté regañando el padrino, el paconfula, o el mayordomo, o el guanganquizo, o el talanquera que le diga que usted no puede estar aquí porque usted está haciendo cosas indebidas. Usted mantenga el respeto. El respeto es la base principal en la religión. Si usted no respeta a nadie, usted no respeta a sus padres, usted no respeta a sus amigos, usted no respeta a la mujer de sus amigos, usted es un irrespetuoso. Y los irrespetuosos no cuentan en los munanzos Congo. Si usted es un llevitray, usted siempre está chapaleando. Al que no sabe lo que es chapaleando, chismeando y diciendo, y yo le voy a hacer, tú no haces nada. Tú eres como una ñuca que no tiene bio. Tú sabes, tú eres como una serpiente que no tiene ojo, que va a estar para allá y para acá, revoloteando, pero solo vas a hacer eso. Uranganga, no te pesero, sacrificio, Yo voy a saludar con sentimiento la buena noche, la santa noche. Yo voy a saludar de Kunanchi, la salam aleikum, aleikum salam.